Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a Hummus. Es difícil arrancar el programa hoy, particularmente para mí, porque hace 3 días tengo una angustia bastante fuerte que intenté ordenar en unas palabritas iniciales para este programa, en el que obviamente lo central y lo importante va a ser Francisco. Creo que algo de esas distintas maneras que nos fue pasando a todos, la muerte de Francisco nos atravesó de una manera muy fuerte, me parece, a la inmensa mayoría de los argentinos, con diferencias, con distancias, con la historia de cada uno. A mí me sorprendió mi propia tristeza, me invadió una sensación de desamparo muy profunda. Y leí estos 3 días que pasaron desde el lunes, que nos despertamos con esa noticia, muchas historias, muchas anécdotas bastante personales, bastante autobiográficas. Como pasó con el Diego, como le pasó a los más grandes con Perón y con Evita. Y creo que es imposible no hablar de nosotros cuando hablamos de Francisco, porque de una u otra forma Francisco es uno de nosotros. Así que también quería contar el primer recuerdo que tengo de ese 13 de marzo de 2013, cuando lo eligieron Papa. Bajé corriendo la escalera de Caracol de la casa para contarle a mi vieja que el Papa electo era argentino. Y ahí me enteré por ella que no solo era argentino, sino vecino nuestro, argentino y de mi barrio, el barrio de Flores, y que además había sido el obispo en la ceremonia de confirmación de mi mamá. Yo estoy en ese inmenso grupo de los no soy creyente, pero seguramente estos días vieron muchos mensajes y muchos textos alrededor de la muerte de Francisco que arrancaban con no soy religioso, pero, no soy creyente, pero. Porque si hubo una virtud de Francisco fue la de tender puentes con quienes, sin ser católicos, peleamos por la justicia social, incluso sin usar ese término. Creo que ese desamparo que sentimos estos días es por ya no tener a ese amigo argentino diciendo a viva voz y desde una de las instituciones más poderosas de la historia que hay que pelear por los pobres de esta patria y de todas las patrias, que hay que pelear contra la concentración de la riqueza, contra la deshumanización, que hay que defender nuestra casa común, que este sistema es una mierda, que solo genera descarte y miseria, y que en el destino de los movimientos populares está el destino de la humanidad. Para mí, el lunes despedimos fundamentalmente a un vecino del barrio de Flores que decidió dedicarle su vida a luchar contra la injusticia. Esa pelea de la fe, esa pelea desde la fe, lo llevó a ser probablemente el argentino más importante de la historia y sin dudas una de las personas más importantes de la historia de la humanidad. Jorge, argentino, matero, hincha de San Lorenzo, vecino de Flores, cristiano y profundamente humanista. Un ser humano de carne y hueso, obsesionado con la historia de su patria y la lucha por transformar este mundo injusto. En este rato intentaremos hacerle honor, pero por sobre todas las cosas, y me parece que esto es muy importante, de acá en más toca convertir ese desánimo que sentimos hoy, ese desamparo, en alegría organizada, para transmitir su legado a las generaciones que vienen. Bienvenidos y bienvenidas a Hummus. Iván, Anto, ¿cómo andan? ¿Qué pueden decir? Buenas, ¿qué onda? Acá estamos. ¿Sensaciones? Sensaciones. También. Lo que puedan, tampoco hay que forzar. Son días difíciles, es un programa difícil. No, pero también igual un poco de llevar un poco de ánimo. A mí me pasa que tengo emociones encontradas. Soy también del grupo de no soy creyente. Soy creyente, no es que no soy creyente, pero sí soy una persona que se distanció muchísimo de la institución iglesia. Entonces, Francisco me convocó, quizás, y tengo sensaciones encontradas. Hay algo de él, bueno, quizás sentirnos un poco huérfanos o un poco desanimados por la pérdida, pero al mismo tiempo tengo como mucha esperanza en que a partir de esto se habló mucho de todo el legado de Francisco y me parece que es una forma también de llegar a gente que quizás no lo estaba escuchando tanto. Y Francisco tiene algo que no tardás en conectar con lo que está diciendo, pero quizás nunca lo escuchaste porque estás alejado, claro, porque no te interesa, porque no sos creyente, porque estás muy enojado con la iglesia. Sí, porque incluso creíste que por ahí no te iba a interesar o no te iba a llegar. Total. Y elegiste no prestar atención y cuando prestás atención te das cuenta que hay un lenguaje común, ¿no? Exacto. Y que a partir de esta pérdida quizás se difundió mucho de todo lo que él decía
Entonces, nada, también me pasa que hacía un paralelismo el otro día también con lo del Diego, que de no cometer el mismo error, ¿no? Y por suerte, por aprendizaje, porque uno aprende así, a diferencia de lo que me pasó con el Diego, de que recién cuando se fue, cuando falleció, valoré la figura del Diego, con el Papa, a partir de eso, entendí que lo pude hacer desde antes. Entonces también un poco de eso, de sensaciones encontradas, no es solo tristeza. Total. No, eso. Iván, querido. A mí, obviamente, estoy muy, muy triste y me pasa por muchos momentos esto de lo de. Se suma a lo de cómo se va a morir el Diego, se suma cómo se va a morir Francisco. Sin embargo, yo soy uno de los tantos católicos que también. Muy creyente y también muy respetuoso de la figura de la cabeza de la institución de la Iglesia, de la institución católica, y por eso también muy, muy orgulloso de entender cómo se ajustaron los tiempos para que llegue un tipo que es como la inversión del teorema de Baglini, de cuanto más se acercó al poder, más se radicalizó, contrario a lo que tiende a pasar. Pero bueno, también entendiendo que nos va a acompañar siempre, que tenemos nuestra alma protegida por alguien nuestro, por un amigo. Y como también me pasó con Diego, como también me pasó con Chávez, que murió una semana antes de que Francisco estuviera, de que Jorge se convirtiera en Francisco. Bueno, entender que sí, partieron amigos, ¿no? Amigos que nunca conocí, amigos que nunca conocimos, pero que van a seguir ahí dándonos fuerza en los momentos que más los necesitemos. Sí, que esos mensajes hoy por hoy son fundamentales, como que nos dejó todas las herramientas para dar las batallas que tenemos que dar en este tiempo y en este mundo. Laburó mucho para nosotros, podríamos decir. Exacto. Yo siento que está todo ahí. O sea, está bien, perdimos al líder, ¿no? Como en cuerpo, pero digo, está todo ahí. El legado de Francisco a mí me convoca mucho desde él como líder político. Incluso llegué a él gracias a otro líder político. Pero está todo ahí, digo, nos dejó muchas herramientas, nos dejó mucho para pensar y discutir y mucha tierra fértil para dar la batalla cultural que creo que es la que tenemos que dar en el mundo y en nuestro país, sobre todo en este momento. Bueno, tenemos una invitada muy especial y ya la vamos a presentar, pero antes queremos ver un videito que hicieron compañeras y compañeras del equipo de Nati Saracho, que salió por las redes de Nati, que resume un poquitito de lo que es el espíritu y la historia de Francisco. Volvemos, pero lo pueden ver en la red de Natalia Saracho, nuestra compañera. Es Byte. Es Byte. Esto fue todo un anzuelo para que vayan a las redes y le den like y comenten y la sigan a Nati si no la sigan. Fernanda Minio, ¿cómo le va? Bienvenida. Gracias por venir. Te voy a presentar velozmente. Es raro presentarte porque últimamente vi que cuando te presentas dicen ex secretaria de Integración Social Sociourbana de la Nación y no sé cómo te sentís vos con el mote de ex secretaria. Pero yo sobre todo te considero y te siento una compañera, militante, referente a Argentina Humana, una persona de fe además, pero sobre todo una militante, una vecina de la Cava. ¿Cómo te presentarías vos si te tuvieras que presentar en este ejercicio ególatra que te obligo a hacer? No, Fernanda Miño. Creo que algo que nunca va a pasar y más en este tiempo, creo que quienes somos catequistas, no solamente por haber estudiado en su momento, sino también haberlo hecho en un momento que exigía la fe salir a buscar a los más jóvenes. Yo siendo muy joven me aventuré y cuando empecé la política sentí como ese vértigo que me habían dicho, ahora dejas de traer las fotocopias para la catequesis, ahora las tenés que dar vos. Claro. Creo que eso, Fermiño es catequista y esa herramienta que es la fe, que uno la lleva adentro y después de ahí parte todo, creo que hace a la mujer que después pasó por varios roles, digo, desde ser mamá, hermana, amiga, compañera, secretaria de Estado, hoy coordinadora de una unidad, de un consorcio de la autopista Presidente Perón, que está sin hacer y que estoy también haciendo zapatriada con
los compañeros y compañeras, me parece que es eso más que nada, pero sí, fiel transmisora del Evangelio. No tanto hoy en el ejercicio, sí lo hice el año pasado, tuve 2 grupos de confirmación de adultos en mi parroquia, pero este año ya se iba a complicar, no solamente porque es un año de elecciones, sino que asumí una nueva tarea en la provincia y eso me tiene ocupada entre tantas otras cosas de 4 hijas jóvenes y adolescentes. Hincha de Boca además, que por Hincha lo de menos Boca, para mí es un peronista. dato importante, hincha de Boca y peronista. Sí, sí. Fer, bueno, primero gracias por venir, estábamos hablando un poquitito antes, estamos movilizados, conmovidos, y bueno, y nos contabas que nada, obviamente, como nos imaginábamos, fueron días difíciles para vos, con lo cual es doble el agradecimiento por estar acá, en este pequeño homenaje que queremos hacerle a Francisco, y que además es un punto de partida, como intenté decir en las palabras iniciales, un poco trabado y triste. Creo que esto tiene que ser, muchas veces, lamentablemente, pero de alguna forma, por suerte, la muerte de una figura como Francisco, como Maradona, como muchos otros, es la puerta de entrada para muchas personas a escucharlo por primera vez. Y un poco creo que tenemos que, esta tristeza que tenemos, convertirla en energía positiva para salir a transmitir su legado, ¿no? Y tenemos una tarea gigante por delante. Queríamos arrancar preguntándote qué es Francisco para vos, cómo apareció Francisco en tu vida, lo que puedas armar, lo que nos puedas contar. Yo a Francisco lo conocí en el 2013. No, lo conocí antes, lo conocí en el 2010. En el 13 fue el papado. En el 2010 había ido en mayo para el aniversario del Padre Mujica a la 31. Con mi esposo habíamos participado de la misa y todos me decían que estaba el arzobispo de Buenos Aires. Pues yo, por lo general, siempre tengo buena relación con muchos de los curas villeros, de los que me tocó ser parte de la iglesia en mi propia parroquia, en mi barrio. En ese entonces tenía mi vida así muy abocada a lo que era la catequesis y mi militancia social en mi barrio, más allá de que ya tenía mis hijas, entonces ya cambia el tema de las prioridades. El orden de las prioridades empieza a ser distinto y bueno, ahí empezamos a abrir el espacio social en mi casa. Pero el patio de mi casa, pero ahí fue que lo conocí, tenía tanta cara de Bergoglio que dije, no me dio tarea, que me arrepentí. Una vez le escribí una carta, me acuerdo que el arzobispo de Buenos Aires, siendo todavía cura, había ido al Vaticano y bueno, gente del barrio le escribíamos cosas para que le lleve a Francisco y le escribí que esto que le estoy contando a ustedes ahora. Que me había parecido tan serio que no me dio a acercar a saludar, estaba comiendo locro él, y no me había acercado a saludarlo. Y tampoco conocí Cholula, eso de los obispos. Pues. Claro. Hoy hacemos muchos chistes con el padre Jorge García Cuerva. Siempre va a ser padre Jorge. Digo, a veces lo veo con el birrete y todo, le digo, che, lindo el disfraz. Pero bueno, me dice, macanuda vos, me dice. Pero bueno, el haber tenido tan de cerca, a veces haber acompañado y estar comprometido en la iglesia nos hace tener como una cotidianeidad con también el sacerdocio, que no lo vemos lejano. Y me tocó haberlo conocido así. Después también le había pedido disculpas por no estar tan feliz cuando él fue electo, porque también digamos, quienes éramos catequistas y gente comprometida en los lugares más pobres, nos habían metido esto, que la gente, los sacerdotes que estaban ahí, que eran arzobispos y obispos y que estaban en la curia, poco tenían que ver con la iglesia de Jesús, que militaba, caminaba entre los pobres, y siempre como que se nos creó ese rechazo. Yo no sé de dónde se me pegó eso, pero me tomé ese ratito para rezar, para pedir mucho por él, más cuando él pide que recen por él. Para que me ayuden a conocerlo, que me ayude la misma fe a conocerlo. Y fue automático. Creo que ahí empezó una admiración por Francisco. Y después todo lo que sucedió con mi vida a partir de eso, que no fue a partir de Francisco, porque no, pero sí mi lugar en la política tiene mucho que ver con Francisco, con su prédica de la política y con los curas que yo después me fui. A partir de que fui concejala 2 años en San Isidro, me fui acercando por una cuestión de que también querían buscar. Yo soy de las católicas comprometidas, laicas, catequistas. He bautizado a todos mis hijos, me casé por iglesia y soy de las que reclaman, tiran piedritas desde adentro, digo yo. Lo que no me gusta expresarlo en una mesa con quien corresponde. No me gusta criticar desde afuera. Yo creo que la única, no sé si es crítica, pero es mi preocupación hoy es esa iglesia que nos deja Francisco
incómoda. Sí. Esa iglesia con la vara alta. En tensión, incluso en tensión interna, ¿no? Totalmente. Y no solamente en el mundo, por todo lo que ustedes manifestaron al principio, sino a nivel país, a nivel iglesia argentina. Eso a mí me preocupa y obviamente lo voy a rezar y lo voy a seguir peleando desde adentro también. Pero tuve todo ese camino de conocer no solamente la figura de Francisco, su prédica, su vida, sino también a través de otros sacerdotes que fui conociendo con la gestión y a medida que también fuimos parte de la gestión a la vez, porque fuimos haciendo un montón de trabajo en los barrios populares donde hay curas comprometidos viviendo dentro de los barrios populares. Y eso me dio otra mirada de la iglesia. Pero Francisco fue el que me mostró que eso que aprendí toda mi vida en mi barrio, con los curas maravillosos que me tocaron, desde el padre Aníbal Filippini, que nos casó a mi esposo y a mí, que presenció, no se dice casó, nos casamos nosotros, él presencia. Que presenció nuestro matrimonio. Ese día llegaba nuestro amigo padre Jorge García Cuerva al barrio, todavía no era cura. Y después bauticé a mis hijas y militábamos y misionábamos y íbamos a los lugares más empobrecidos de la patria, a pesar que nosotros vivíamos en uno, y en medio de las inundaciones nos íbamos a sacar a la familia de las casas donde se inundaba, donde no llegaba nadie, llegábamos nosotros, que éramos muy jóvenes con mi esposo, llegaba el padre Jorge, llegaba el padre Aníbal, y esa iglesia, la que yo aprendí toda la vida, y cuando estudié la catequesis en un colegio en un instituto bastante cheto de San Isidro, porque no es porque iba gente cheta, sino que era un lugar en medio del microcentro sanisidrense. Vi otra clase de iglesia que a veces se asemejaba a la que yo veía, pero había cosas que me parecían que no eran lo que Jesús nos pedía. Y digo, bueno, es la iglesia la que yo me nutrí, es esa la que vivo todos los días. Esto va a ser algo más. Barrio. Claro. Y con Francisco aprendí que es esa la iglesia. Es la que yo viví toda mi vida. Que pueden ir de la mano esas dos cosas. Que sí, pueden ser... pero igual, por esto que vos decís, me siento muy interpelada, porque a mí me pasó que yo tuve una educación católica, fui a un colegio católico, pero me enseñaron o me mostraron una parte de la iglesia o una parte de la religión que la verdad que no generaba mucha cercanía. No. Concepciones muy individualistas, muy desde la culpa y nada más. Sí, muy de la doctrina. Exacto. Y yo siempre como que cuando empecé a escuchar a Francisco decía como qué distinta hubiese sido mi formación, qué distinta hubiese sido yo, qué distinto hubiese sido mi proceso si hubiese conocido un poquito más esta iglesia o este lado, y no tanto con el que me formaron, que genera mucho rechazo. Hay mucho de este chiste interno de que los que salimos del colegio católico salimos todos ateos. Y a veces mi temor, mis hijas van a un colegio parroquial, pero tienen digamos, el equilibrio que militan en el barrio. Claro. Entonces es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Es otra mirada. Y en eso, Fer, es para pensarlo, porque me interesa, más allá de homenajear a Francisco, también poder pensar la importancia que tiene la religión, la importancia que tiene figuras como, o lugares como el del Papa, más allá de Francisco como persona, el lugar que ocupa la religión en los barrios. ¿Qué pensás o cuál pensás que es la unión entre religión y política? Vos que tenés toda esta trayectoria, esta militancia, esta cuestión más misionera, pero y además también haber ocupado un cargo de gobierno. ¿Cuál pensás que en dónde se tocan la religión y la política? Mira, muchas veces a la gente de la política no le gustaba cuando yo decía, que algunos de mis compañeros creo tampoco, pero decía que yo me sentía una misionera con recursos, cuando yo iba, ¿no? Que era una misionera con recursos, porque hacía lo mismo, pero ahora tenía en mis manos la posibilidad de solucionar algunos problemas que yo iba y los sufría y los lloraba porque había desde una mujer muy mayor con un montón de problemas de salud y yo leía el Evangelio, rezábamos un poquito, tirábamos agua bendita y nos íbamos. Claro. Por ahí lo que me quedó de esa época y que lo marca mucho la vida de Francisco es la cercanía, ¿no? Yo soy muy del contacto. No puedo generar equipos, no puedo trabajar, no puedo profesar mi fe si no es a través del afecto. Uh-huh. Y a veces te llevas decepciones porque la vida tiene eso. Claro. Hay gente que recibe ese afecto y hay gente que tiene otra forma de mirarlo. Yo la reivindico todo el tiempo. No puedo hacer nada si no es a través del cariño. Y
y hay una parte de uno de los documentos de Francisco que dice el tema del contacto, ¿no? De lo tocaste, lo miraste, cuando se venía a confesar y cuando te muestra su corazón dolido por el pecado. Y me pasaba eso en la gestión. Eso lo llevaba mucho desde la cultura del encuentro a la hora de gestionar, porque me tocaba tener esa cultura del encuentro con gente que de repente yo me sentaba y de repente te empezaban a contar, les corté la luz, le corté el agua y no se van, le saqué todo, le corté los accesos y no se van, y yo le iba a decir, yo tengo recursos para darle todo eso que vos le estás sacando para que se vayan, para darle dignidad a esa población, a ese asentamiento. Y era contar hasta 10, era rezar, era pedirle a quien está, a mis viejos, que ya no los tengo, y decir que tengo que hacer la diferencia en esto. La política tiene que ser entendida desde otro lugar, y yo me convencí desde el lado del Francisco, obviamente. Hubo gente que me acompañó, bueno, Juan obviamente tiene mucho que ver. Juan Grabois. El padre Oscar Ojea, nuestro obispo, fue obispo de San Isidro y también presidente del CEA, muy cercano, una de las personas que me dijo el orgullo que sentirán tus padres peronistas al saber que vos aceptaste encabezar una lista. Bueno, yo estaba por hacer una patriada de ser candidata, fui candidata a intendenta en San Isidro, a mí no gané, la negra es muy difícil que ganemos en Tierra de Gorila, pero hicimos la patriada con los compañeros y nos fue bastante bien. Así que me dijo, vos andá, hay un montón que te acompañamos desde tus viejos en el cielo, y bueno, yo llorando atrás del teléfono, los compañeros que tenés, tu marido, tus hijas, y si vos sentís algo que está mal y que sentís que todo se te viene abajo, vení a verme, que acá siempre va a haber un viejo que te... Oh. Eso me dijo Gea, eso es la iglesia para mí. Claro. Entonces llegó Francisco también a lo lejos, sin conocerlo. Fue eso, cuando todo es, acordate de lo que yo estoy diciendo, de lo que es la política. Es el bien, es la jerarquía, es el amor supremo, el amor lo más alto de forma de caridad, porque busca el bien común. Y en la política, cuando estás en la gestión, tenés los recursos para hacer eso. Salvo que tengas tu mayor jerárquico medio tacaño y que no quiera darte por política o por fricción, nosotros tuvimos la bendición de tenerla así en nuestras manos. Y eso es el legado de Francisco, es la vida que él nos pidió. Que ocupemos esos lugares, quienes estábamos al costado del camino, quienes sufríamos en primera persona todas esas carencias, y nos puso a mirar alto, a soñar alto. A pelearla. A pelearla. Y yo digo, no lo voy a despedir jamás. Para mí eso va a formar parte de lo que dure mi vida y lo que dure también en la gestión en el lugar que me toque trabajar. La política es una herramienta más. Yo no creo que muchas veces, y lo hemos aprendido a fuego, marcado a fuego, el que es un medio, no es un fin la política. Y creo que hacemos gala de eso quienes hoy somos parte de esta política, que siempre no es la nueva política, creo que es la política que siempre tuvo que ser. Creo que en algún momento me las transmitieron mis viejos por ser peronistas, y decía, bueno, Eva y Don Domingo, le decía a mi papá, nos visibilizaron a quienes no éramos nada, ni siquiera personas. Y en la gestión me tocó ver esos mismos gestos, ¿no? De mi papá diciendo, no se acuerda de nosotros ni Dios. Y poder haber hecho todo lo que hicimos, que lo recuerdo, y que cuando voy a visitar a barrios y voy con otras propuestas, porque seguimos haciendo muchas veces con la iglesia propuestas de cómo contener, ya que no tenemos los recursos hoy, contener lo que hicimos, no solamente reforzar lo que hicimos, y que es un camino a seguir y que está, y que hay que retomarlo con fuerza cuando los vientos vuelvan a cambiar, sino que también la iglesia formó parte de eso. Y a veces quizás no toda la iglesia en su totalidad, porque también, así como me enseñaron muchos sacerdotes, la iglesia es una familia, y a veces toda la familia no está de acuerdo. Mira. En algunas cosas. Es una linda forma de verlo. Sí. Tenemos varios videos de Francisco, algunos de Juan también, que queríamos ir viendo a medida que podamos en este programa, que es una mezcla de conversación con emociones que afloran permanentemente. Pero sí me parece que hay algo de Francisco sobre esa primer frase quizás que él dice, fueron a buscarme al fin del mundo, fueron a buscar un papa al fin del mundo, que habla también, me parece, para mí,
de algo que tiene mucho que ver con esto que venía diciendo Fer, de cómo desde las periferias muchas veces se pueden ver cosas que del centro no. Así que vemos este primer videíto de Francisco. Usted se presentó como el Papa del fin del mundo, ¿no? En sus primeras alocuciones como pontífice. ¿Pensó en la polisemia que encierra la idea de fin del mundo? Sí. No desde el punto de vista del espacio, sino del tiempo. No lo pensé, pero ciertamente que a mí ni se me ocurrió que estuviéramos en el fin del mundo ahora. No soy apocalíptico en ese sentido de la palabra, ¿no? Lo dije geográficamente, ¿no? Porque ahí detrás de eso hay toda una teoría del conocimiento, ¿no? A mí me ayudó mucho un artículo de una gran filósofa argentina que especialista en Hegel, y murió ya, ¿no? Amelia Podetti. Y ella dijo que la expedición de Magallanes, cuando llegó al estrecho que lleva su nombre, dio un paso grande en el conocimiento de la humanidad, porque la realidad se ve mejor desde la periferia que desde el centro. Entonces se vio el mundo con otra visión distinta que como se veía desde Madrid, de Lisboa, etc. Y eso es verdad, ¿no? Entonces, al decir del fin del mundo, estoy diciendo de alguna manera que geográficamente vengo de aquello que parecía, pero sin embargo es el lugar donde, en la periferia, donde se ven mejor las cosas que desde el centro. Tiene más perspectiva. ¿Sí? A mí me encanta este video porque aparte Francisco cita a Hegel, entonces después Fontevecchia que se está obsesiona. Ensalzado, está como... No, y Fontevecchia las formas Fontevecchia. Le pregunta como, pero usted es hegeliano, no sé qué. Y Francisco, muy, muy gracioso, con toda su frescura, le responde, y yo no soy filósofo, entonces bueno, un poquito más allá, un poquito más acá, uso a Hegel, lo pienso, reflexiono, pero me muevo con libertad, como diciendo también... Digo, una persona súper formada, súper leída, súper estudiosa, que leyó mucho a Borges, a Marechal, a los grandes escritores de nuestra patria sobre todo, pero del mundo también, y que no quería encorsetarse en yo soy unismo, yo soy tal cosa, yo estoy en esta corriente, sino una cosa de poder, de la abundancia histórica y filosófica, poder tomar cosas en función del mensaje que él venía a dar y la discusión y las cosas que venía a hacer y a transformar, ¿no? Y siento que cada videito que veamos de Francisco se ve muy rápidamente su esencia, ¿no? Su sonrisa, cómo se ríe cuando le preguntan. Bueno, seguramente esta entrevista yo la estuve viendo ayer, no la había visto entera y la verdad que es muy buena. Todo el tiempo Fontevecchia lo quiere correr con que si es peronista o con el cielo y el infierno. Y Francisco todo el tiempo está tratando de escapar de esos motes o de esas simplificaciones, si se quiere, para tratar de discutir más en profundidad, ¿no? Sí, y también, como pasó con Maradona, van a explorar las fotos y los videos y los momentos. Sí, las interpretaciones. Fue justamente un papa en un momento súper registrado de nuestra historia, ¿no? Esto también viene a cuenta de justo en estos días se están cumpliendo 20 años de YouTube. Sí. Y es el primer papa que realmente atraviesa la multimedia y se puede estudiar desde ese aspecto. O sea, el Vaticano realmente tuvo, que es una institución con procesos sumamente lentos, tuvo que actualizarse y aprovechar también el trabajo de Francisco respecto a la comunicación, y eso siempre me pareció súper interesante. Sí, pero que fue una propuesta también de Francisco. Como, sí. O sea, no sé quién va a venir ahora, pero la idea de modernizarse o nos quedamos como iglesia, como institución, lo viene a proponer Francisco. Digo, hay quienes se oponían y querían una iglesia mucho más tradicional, que andás a ver qué sería hoy por hoy esa iglesia. Exacto. Sí, en todos los aspectos. Pero no solamente desde su palabra, desde su vestimenta, desde su lenguaje, obviamente, porteño. Sí. Yo creo que eso lo marcó a fuego. Yo creo que nos trajo esa iglesia de Jesús, digamos, en este siglo, pero profundamente humana, profundamente cristiana. Esto que decía de querer encorsetarlo todo el tiempo, si es el papa peronista, si esto... Yo creo que él tomó lo mejor de la época, lo mejor de las expresiones políticas, literarias, culturales, para mostrar a un Jesús humano a través de su persona y de su obra.
Yo creo que eso es lo que intentó hacer y lo hizo y lo vamos a ver todo el tiempo. Para mí el legado, su vida, es todo lo que él pudo transmitir, y a medida que lo podamos no solamente hacerlo propio en nuestra vida quienes somos cristianos y tenemos conciencia de lo que significa, creo que ahí va a estar vivo, y yo creo que él fue totalmente, sigue siendo totalmente humano. Él mostró una iglesia humana, estaba tan alejado de las realidades, esto que nos pasaba a nosotros en los barrios populares, sentir que había una iglesia que era la que estaba en el centro, la que estaba en las catedrales, y había otra que era la capillita del barrio, era una sola. Y eso es incómodo para quienes estaban acostumbrados a ese privilegio, ¿no? de la jerarquía, de la centralidad. Entonces, darle la centralidad a quienes no estábamos o no teníamos aspiraciones ni queríamos estar en el centro, eso también hace de una iglesia profundamente cristiana. Creo que él hizo de su vida lo que Jesús quiso siempre en el Evangelio. A veces lo trataban de comunista, digo, no. Él fue fiel a la doctrina social de la iglesia. No se podía ponerle el mote de que era de un lado. Bueno, debe ser que esta forma de expresión de la política tenía mucho que ver con el cristianismo y con el Evangelio. Entonces, bueno, debes fijarte de qué lugar querés estar parado, ¿no? Total. Sí, un humanismo que además quizás parece obvio, pero en un mundo de profunda deshumanización es muy valiente que desde una institución y de un lugar como el que él ocupó haya bajado ese mensaje y haya centrado todo lo que hizo y todo su mensaje en ser profundamente humanista. Cuando vemos permanentemente que la deshumanización es lo que más garpa, acá en Argentina lo vemos con Milei muy claro, pero lo vemos en todo el mundo con un montón de mensajes, movimientos, expresiones horrendas. Y Francisco desde ese lugar nos demostró también que cuando llegás a un lugar de poder, cuando llegás a un lugar importante, no tenés que renegar lo que pensás y lo que sentís, sino al revés. Es el momento en el que más tenés que poner en juego tus ideales, tus convicciones y sobre todo poner primero a los últimos, ¿no? Esta frase que quizás con nuestro último fallido gobierno en muchos sentidos quizás quedó rara, como que nos quedó incómoda, pero la realidad es que parece novedad. El otro día lo escuchaba a Juan Grabois en un acto que decía, bueno, ¿por qué nos llamamos Argentina Humana? Es obvio decir Argentina Humana, no decimos, no sé... Extraterrestre, claro, extraterrestre. Exacto, pero el hecho de que vivamos en el mundo, en el estado del mundo y el estado del sistema en el que estamos, evidentemente nos obliga a traer a la humanidad de vuelta, a ponerla sobre la mesa, nombrarla, y un poco eso es lo que hizo Francisco. Sí, y una pequeña cosita que justo mencionabas, lo de poner en el primer lugar a los últimos, a hablar de la pobreza. Algo que dijo Nati ayer en el Congreso que me pareció súper interesante, es esto de que para mí van a querer, esto lo digo yo, van a querer llevarlo a Francisco desde algunos sectores a el Papa que solamente hablaba de los pobres, sí, y como bajarle el precio en ese sentido. Pero lo que señalaba Nati era que él también hablaba de los ricos, justamente. Hablaba de la riqueza. De las riquezas, criticando este sistema brutalmente deshumanizante que drena a los pobres para que haya más ricos. Yo creo que también hay que reivindicar eso. Totalmente. Ni hablar que lo hacemos nosotros, pero también dar esa discusión para que no lo lleven solamente al lugar de un papa a la defensiva, sino que también proponía para que ese estado de cosas cambie. Sí, o una reivindicación cómoda, ¿no? Como, bueno, exactamente, sí, que hay algo de esta iglesia que quizás no convoca a esta iglesia más ortodoxa y qué sé yo, que siento que es un poco, quizás me equivoco, pero es un poco la vivencia que yo tuve, muy de clase alta, de, bueno, soy cristiano, dono lo que me sobró, lo que ya no me entra, bueno, está roto, listo, se lo doy a alguien y ya está, voy a misa todos los domingos y esa es toda mi aporte o mi práctica religiosa. Siento que hay mucho de eso ahora también cuando se lo reivindica Francisco, como, bueno, sí, los pobres, como compungidos por los pobres, pero después a la hora de estar discutiendo política o haciendo política, esto que decía Fer, bueno, no discutimos la distribución de la riqueza, no pensamos por qué hay pobres. No, reforma agraria, él lo dijo, reforma agraria porque lo dice la doctrina de la iglesia. Total. Corta. No, y aparte, bueno, esto también lo pensaba con lo que decía Fer recién, permanentemente la política poniendo excusas, ¿no? O esto de que se entiende, sin caerle a ningún compañero, porque no es una cosa contra nadie, pero digo, justo estamos en días en los que yo escucho compañeros que están anunciando su candidatura
anunciándolas como si fuesen un fin en sí mismo. Sí, sí, sí. El título es Llegar. quiero contarles que voy a ser candidato a, y a nadie le importa, hermano, y con una mano en el corazón, siendo un compañero reformado, compañero recontra buenos oradores, lo que sea, se perdió por completo, ¿no? Como algo de conectar con la realidad, con la diaria de la mayoría de Es que de yo no los sé si se argentinos. perdió. Es una política que está muy instalada. O sea, creo que es como una política muy hegemónica. Sí, el yo. Y... Sí, Nunca o- encontró el para qué. O esto de. Nunca de la- encontró el para qué. Exactamente. La política como un fin en sí mismo. Creo que la propuesta más innovadora es pensar a la política como un medio. Totalmente. Como que siento que no sé hace cuánto no se piensa la política como un medio. Claro, no ocupar lugares, sino impulsar procesos, como él mismo decía. Exactamente. A ver, nosotros somos, creo con todos los compañeros que formamos la SISU, somos ese proceso de comenzar procesos. Digo, no sé si vuelvo a volver a la SISU así como fue. Me encantaría que vuelva con una persona que por ahí, la vara que dejamos también nosotros ahí, sabemos que ahora ni siquiera existe una vara, porque la han desfinanciado hasta que le han robado la vara, pero me parece que son buenos. Yo me acuerdo que Cristina en un momento dijo, yo dejo una Argentina incómoda, Sí. porque había que superar eso. No se superó. No, había muchas cosas por hacer. Juan la dice todo el tiempo, que las cosas, de hecho, con la mirada hacia los sectores populares hubo mucho por hacer. Creo que gran parte lo hicimos con la SISU y también es un camino. Sí, Entonces, fue una de las mejores políticas de los sí, últimos años. Sí, sin sí. duda. Además porque se gestó estando fuera. Se gestó desde un lugar ni siquiera que éramos parte del gobierno, si era donde se pudieron hacer consensos, creo, en los momentos de crisis donde se tienen que construir las herramientas, y eso es lo que fue la SISU. Pero cuando cambió el viento en ese momento pudimos hacer y plasmar. Por eso ahora estamos trabajando mucho para cuando cambien también los vientos y cómo vamos a recibir esa Argentina y cómo vamos a empezar a reconstruirla, cómo vamos a empezar a sanarla. Porque la Argentina está herida, va a quedar herida. Ojalá que no sea de muerte. Sería un pesimismo, no, me estoy hoy en día es muy difícil. Pero Está bien, estás perdonando. muy herida y se necesita valientes para que eso. Digo, vos hablabas recién de los políticos. Digo, hoy te das cuenta de que la política es un fin cuando no te cuentan el para qué. Total. Preguntarle a los candidatos que van apareciendo para qué quieren llegar, a dónde quieren llegar, o qué derechos quieren reivindicar, o qué cosas quieren conseguir, contra quiénes la van a pelear. Hay como el llegar, y después vemos. Sí, sí. Sí, y narrar muchas veces, una vez que llegaron, narrar un montón de excusas para explicarse y desentenderse de Sí, por sí, qué no sí. resuelven cosas. Y creo que me parece más importante esta semana aún, teniendo a Francisco y mostrando que Francisco invirtió el teorema de Baglini y estando en el lugar más importante, uno de los lugares más importantes de la historia de la humanidad. El tipo fue de frente con lo que pensaba, con lo que creía, incluso más allá. Digo, me parece que nada, es ineludible, ¿no? Como no podemos seguir bancando o tolerando compañeros que hacen campaña donde el fin es simplemente ganar un espacio, ocupar un espacio, y después cuando llegan a ese espacio, en vez de preocuparse por lo que tienen que hacer, explican por qué no lo pueden Sí, hacer. sí, excusas, o quizás todo el pasado como también reivindicaba, ¿no? No puede un país crecer si no reconoce un pasado, no reconoce su historia. Yo creo que él es una de las primeras cosas que hizo cuando él viaja, apenas es papa, a Lampedusa, todo lo que había pasado. Él quiere ver eso, él pidió perdón hasta por cosas que no hizo. Entonces yo digo, eso tiene que ver mucho también cómo queremos que sea concebida la política. Uno no puede ir de buena acá, como siento que yo no tuve nada que ver con lo que pasó antes en este país. Yo creo que hay mucho que aprender en la política, más que nada porque él fue un jefe de Estado. Y creo que desde ahí también la política tiene mucho que aprender. En esto que decían de discutir y de cuestionar la riqueza como responsable de las pobrezas del mundo. Eso lo tenemos que hacer primero desde nuestra patria chiquita, en nuestro barrio, en nuestra provincia, en nuestro país, y después ver cómo construimos política, ¿no? Qué cosas vamos alimentando a la hora de llegar ahí. Porque a veces quizás sí, yo sé lo que voy a hacer, pero a veces las actitudes de poder
hacen que te alejes, hacen que te sientas que vos estás ahí, que es casi un favor que te hacen el ponerte en una lista, cuando hay un montón de trabajo y hay un montón de cosas que se pierden porque hoy la política no lo tiene, ni siquiera lo transmite. Entonces, quienes hicimos un caminito chiquito en un lugar y quienes tenemos a la política como este legado que nos dejó Francisco de la caridad bien entendida, porque se busca el bien común, creo que cada político lo tendría que tener en su despacho, porque ahí es donde verdaderamente se ve a qué querés llegar ahí. Yo digo, los reincidentes, esto de los políticos sin historia, lo que van pasando por todos los partidos políticos. Tenemos un pueblo muy manso y con poca memoria. Sí, hacemos que esta gente siga estando en el gobierno. No reniegues de tu historia, decía Francisco, lo vemos en este videíto. Algunos sueñan con un futuro utópico. No, la historia ya pasó, no, lo de antes no, ahora empieza. Ahora no empieza nada, te la vendieron. No renegues la historia de tu patria. No renegues la historia de tu familia. No niegues a tus abuelos. Busca las raíces, busca la historia y desde allí construir el futuro. Y aquellos que te dicen que sí, los héroes nacionales ya pasaron o que no tiene sentido, que ahora empieza todo de nuevo, reíteles en la cara. Son payasos de la historia. Qué linda persona, por favor. Es muy humano, porque uno diría, ay, un papa diciendo reíteles en la cara a alguien, como... y es hermoso, o sea... Me encanta cuando dice, te la vendieron. Te la vendieron. Bueno, esto, muy porteño también. Sí. Pero a mí me pasa que también esto lo pienso muy desde la política, porque yo no sé, yo no soy practicante, no... Estoy bautizada y tomé la comunión de grande, digo, por decisión propia. Después me alejé de la iglesia. Pero lo que más me convoca y lo que más me da como mucha ambición es que esto se conozca, que los políticos mamen más esto para hacer política. Y esta cuestión de que él convoca constantemente tanto a las juventudes, a las personas mayores, a todo el mundo, a salir a pelear, a salir a luchar, a no quedarse callados, porque es verdad que hay que cuestionar y es verdad que hay que disputar los lugares de poder, pero para que eso cambie, para incomodar, se necesita ruido, se necesita lío, se necesita que haya gente incomodando, y no solo en los lugares de poder, en todos lados. Entonces hay algo de este momento histórico que estamos viviendo, y en Argentina particularmente, de a veces sentirnos muy adormecidos o muy desmotivados. Y bueno, está este llamado, ¿no? También de esto de el coraje se contagia, pero también esto que dice Francisco de salgan, muévanse, quiero que estén afuera, quiero que estén en las calles, hagan quiero lío, que la pero iglesia... organícenlo bien. Hagan lío y organícenlo bien. Me parece como muy clave y esto cuando hablábamos al principio de cuáles son las emociones que nos atraviesan, no es solo tristeza, es bueno, a poner en práctica todo esto, viejo, dale, o sea, ya está. Tenemos todo ahí servido, es nuestro. Y tiene una potencia, digo, hoy por hoy, no sé cuánto es la grieta peronismo-antiperonismo. Una grieta mucho más grande y que nos convoca mucho más, que es humanismo, deshumanización, y tenemos todas las herramientas para salir a disputarles a todos los que pregonan este sistema del descarte y del odio. Tenemos todo nos dejó muchas herramientas. Y somos muchos también, eso también es lindo. Pero sí me pasa también, pensando un poco en la religión, tenía como 2 preguntas para hacerte. Pensando un poco en la religión, se empieza como a escuchar últimamente esto de que hay menos creyentes, ¿no? Hay un distanciamiento con la iglesia muy grande, no por Francisco, que esto viene de antes. Y al mismo tiempo, algo muy paradójico, que quienes estamos más conmocionados también somos muchos, quizás, no creyentes. Sí, y eso tuvo Francisco también, ¿no? Como esa capacidad de convocar. Sí, de tender puentes, como él decía. De tender puentes. Pero también de que hay gente que, incluso creyente, muy distanciada. ¿Vos cómo lo ves eso? Lo mismo. Muchas veces yo tengo muchos compañeros, le digo yo, porque también hermanos, podría decirles, evangelistas.
protestantes, que convocan mucho más que la Iglesia Católica. Y ante los problemas están mucho más cercanos. Creo que es eso, creo que si tenés que darle una única respuesta al que dejó de creer en la Iglesia Católica y dejó de creer en el partido político, no en la política, sino en los partidos políticos, y no en la fe, sino en la institución, es la deshumanización. Por eso es tan disruptiva la figura de Francisco. Yo creo que el dejar de estar y pensar en cómo transformar los problemas de la gente o mejorar o aliviar las problemáticas de la gente común es lo que te aleja. Eso pasa mucho en la iglesia, de centrarse en una doctrina y no estar cercano. Digo, para nosotros no fue complicado, quizás en el barrio, porque a partir del padre Aníbal Filippini, que el cura vive en el barrio. Después tuvimos ahí alguien que no quiso, pero siempre tuvimos gente que íbamos a buscarlos y estaban. Y eso también tiene que ver en la política, de que te busquen y en que te encuentren, y que estés, y que te encuentren ahí no solamente discutiendo desde en un acto político. En un acto político, en un atril, o en una banca, tu auto, o en escritorio. Cuando eso que tiene que ser cercano se aleja y se deshumaniza, es cuando empieza a perder los adeptos, digamos, empiezan a perder las personas que tenés al lado, deja de tener el gustito, deja de enamorarte, deja de entusiasmarte, como todo, en una pareja, en una familia, cuando no encontrás un lugar cálido donde ir por ahí capaz que te abracen, nada más. Sí. Nosotros lo vivimos mucho en la pandemia con el espacio social que tenemos en el barrio, que muchos de los chicos que después estaban muy al filo, ¿no? Eligieron el camino incorrecto y el día de hoy algunos están presos, algunos muertos, fue porque no pudimos abrazarlos. No pudimos, porque a veces ante un desastre o una tristeza enorme, la única herramienta que tenés es tu humanidad. Sí. Es la abrazar, comunidad. Es contener, es llorar. Entonces, cuando vos perdés ese otro, esa otra, es cuando la gente busca. Somos seres de comunidad, somos seres de afecto. Y cuando estos lugares donde te tienen que atraer y darte respuestas, es un servicio. La política es un servicio. La fe, más allá que la sentimos y que la vivimos de una forma particular, se practica en comunidad. Y la iglesia da un servicio. Entonces, cuando deja de ser parte, deja de ser servicio, es cuando prescindís de ellos. Paralelismo con la política es total, ¿no? Como esta idea de que quizás la distancia es más con la institución que con las ideas. Y pienso además que muchas veces se ha subestimado esto, ¿no? Como tengo algún recuerdo así como de que a veces cuando traes esto de, bueno, la humildad y el estar al lado de los pobres y estar en el barrio y qué sé yo, te tratan medio como de mujiquista, ¿viste? Había una cosa despectiva con, no, bueno, eso para los uruguayos. Pero yo pensé que al padre no, Mujica, todo al contrario. No, pero en el sentido como de subestimando, como si lo que no se pisa con los pies se pudiese compensar leyendo encuestas o con alguien que te cuenta, cuando en realidad es muy distinto. Y creo que vos, Fer, sos ejemplo de eso y lo viste en carne propia, porque vos también en tu barrio veías los efectos o los no efectos que tenía tu labor como funcionaria. Me parece que eso es algo que no se puede soslayar, porque realmente hay una distancia muy importante entre una parte de la política y el resto de la sociedad, y me parece que no hace falta andar en esto porque se vio, está súper claro y reflejado en las últimas elecciones y en el gobierno que tenemos, ¿no? Una respuesta a esa distancia. Pero creo también que hay algo en esto que decías de lo comunitario, ¿no? A mí me tocó ir a Barrio Bicentenario en Matanza, donde estaba una de las obras de la SISU, varias obras de la SISU que además estaban llevadas a cabo por la comunidad, o sea, por los vecinos, por las vecinas, por las cooperativas, en ese caso del MTE, pero en muchas otras partes del país de otras. Y hoy había una identificación con la obra, con la cooperativa, con el vecino, y la SISU estaba puesta en función de eso, y me parece que también es un legado que nos deja la SISU, como vos decías, para lo que venga después, de entender la importancia de la comunidad, no solo en los momentos de malaria, si se quiere, o en los momentos feos como la pandemia, en los momentos difíciles, sino en los momentos en los que hay que salir a reconstruir, que la comunidad tiene que estar ahí, la comunidad tiene que ser el centro que nos permita mejorar la vida de cada familia y de cada individuo después, pero primero la comunidad, ¿cierto?
Yo, una última, y ya, si quieren, pasamos a la columna. ¿Qué representa la religión en los barrios? Yo creo que hay una gran religiosidad popular antes que la fe dentro de la iglesia, Claro. de la doctrina. La iglesia no como templo, nosotros la iglesia es la comunidad. Sí. Yo la aprendí de esa manera. El templo es una cosa, la capilla es otra cosa. La iglesia es la comunidad, que tiene varios, decía que somos un solo cuerpo con distintos miembros. Yo tuve un enojo muy grande con la iglesia cuando terminó, que le digo, che, parece que somos un cuerpo cuando tenemos plata. Y bueno, ahí empezó todo después que hoy estamos haciendo distintos paneles, cómo discutir también y cómo mostrar el avance de esta economía criminal que decía el Papa también en los barrios populares, el tema del narcotráfico, de la trata. Eso estamos haciendo en distintas provincias, me llaman para ir a hablar de estos temas. Bueno, voy a estar el viernes en Neuquén y ahora en mayo en Corrientes, también con el tema de la trata y todo lo que tiene que ver de este avance, cuando el Estado no es que se retira, sino que cambia de forma. Habilitando, también es un Estado presente habilitando estas formas de economía criminal, claro. Porque sin ese Estado que mira para otro lado sería imposible que esas cosas sucedan. Claro. Pero en los barrios populares creo que nos pasa eso, venimos primero de mucha tradición, de cómo te transmitieron la fe tus padres, eso es algo que me cuestiona hoy personalmente, digo, le estaré hablando a mis hijas bien de la fe, claro. De la manera, la otra vez fuimos, hay 2 fiestas muy importantes, 2 celebraciones muy importantes, lo dije la otra vez en Malvinas, que es la Pascua y que es la Navidad, es el nacimiento y la muerte y resurrección de Jesús. Y ellas saben que tenemos que estar ahí, que se tienen que aguantar y a veces hoy, ya más grande, ya me preguntan otra cosa. Y yo no lo había entendido así cuando hice la catequesis. Claro. Yo también hice la catequesis de grande y la confirmación de grande, pero me quedé pelear. Bien, bien. No sino que me interesó el cómo funciona todo eso para también decir, bueno, te estoy peleando desde el entender que hay otra forma, el conocimiento de causa. Total. Pero en los barrios es eso. Yo creo que en los barrios la fe es atravesada, no sé si desde la liturgia, si desde la comunión, desde comulgar, sí de una vida de decir que al no tener nada tenés a Dios. Y tenés esa esperanza viva en que las cosas van a cambiar y siempre hay Dios mío, hay Virgencita, protégeme. Y está bueno que siempre sientas que no estás solo. Sí, como un lugar de contención, como un lugar también, de contención. Y de encuentro. Pero ¿no? siempre es el otro, encuentro. no es una fe romantizada la que se vive en los barrios populares, no es rezo y me encuentro con Dios y me atraveso, que puede existir también, porque a veces los grandes llamados y cosas, yo misma a veces pido en esa cosa también que siempre uno tiene una partecita de fe infantil, que diga, ay, dame una señal, decime por dónde es. Un día me dijo un cura, no es un GPS, te va a decir, no es el Dios mostrador que va a ser y lo vas a pedir. Uno tiene que creer con fe y que las cosas suceden y trabajar para que suceda, nada es mágico. Sí, Dios usa a las personas. Así como muchas veces también dice Juan Grabois, el Mateo 25, para que nos va a tomar prueba en el cielo, cómo fuimos obedientes, cómo fuimos amorosamente moldeados por esa lectura. Creo que en todo uno puede, hoy creo que está muy vivo eso, no soy creyente, pero Francisco, yo tengo también un grupo de ecumenismo que lo hacemos con Luca Scherer, con el rabino Damián Caro, también con un musulmán laico, Alejandro Salomón, y vamos a ir sumando, estamos en busca de otros también, y plantamos olivos en algún lugar y hacemos oraciones ecuménicas como había hecho Francisco en su momento, que también eso, digo, Francisco, el decir que hay un solo Dios y que los caminos son diversos, pero hay un solo Dios. Eso también lo practicamos y nos pasa eso, ¿no? Que la fe se manifiesta en esas cosas, en la cercanía, en la aceptación del que piensa distinto, pero sí es buena persona y por más que no sea creyente en el Dios o en el camino, la fe que yo elegí, es esto de la justicia social. Yo creo que lo dice como aberración porque hay una gran lejanía de la humanidad de Cristo. Cuando hablan que la justicia social, que es la justicia divina, la que decimos nosotros, ¿no? Que nos usa a nosotros como herramienta. Creo que el cristiano que no se siente instrumento de Dios, hay mucho que rezar ahí todavía. Bueno, tenemos poco tiempo por delante porque el tiempo es tirano. El querido Iván preparó algunas líneas, algunas ideas sobre
la geopolítica, algo que al Papa le interesaba un montón, para repasar un poco lo que fue la geopolítica de Francisco, básicamente, ¿no? Sí, en algunos minutos. En algunos minutos. Una pastilla de... Sí. Bueno, En máxima velocidad. le metemos. No, No. pero le robamos unos minutos a Evo TV. Nadie se va a enojar en una semana como esta. No, bueno, habíamos mencionado un poco esto del Papa del fin del mundo, que la realidad se ve mejor desde la periferia y si bien recorrió obviamente menos países que Juan Pablo, que había recorrido en 26 años 104 países, Francisco tuvo 47 viajes apostólicos en los cuales recorrió 66. Que igual en lo que es el ratio de viajes por año es similar, es 3.6 contra 4 de Juan Pablo. Pero Juan Pablo en su momento había hecho un recorrido más expansivo del centro de Europa y obviamente algunos países de las Américas, pero países centrales en esto de que era un papa que estaba desarrollando su trabajo en un deshielo de la Guerra Fría con la caída del comunismo. Y él trabajó por eso se sabe, no es una opinión. Francisco no, Francisco justamente entendió que era un papa que venía de la periferia y trabajó en base a eso. Y si bien obviamente tuvo su recorrido por Estados Unidos, las Américas, países de la Europa Central, también visitó como papa por primera vez muchos países de Asia, por ejemplo Emiratos Árabes Unidos, Irak, Sudán, Myanmar, Bangladesh, todo. Hay un mapa para mostrar si queremos. Vamos a la Asia más lejana, donde él trabajaba por tender puentes, pero sobre todo mencionaba Fer su primer viaje, que si bien obviamente era adentro de Italia, fue en una región conflictiva porque era donde llegaban los que podían atravesar el mar, náufragos buscando refugio, escapando de guerras, escapando de sequías terribles. Y ese fue su primer traslado, digamos. Después su primer viaje fuera de Europa fue a Brasil, al Encuentro de las Juventudes, donde también le hablaba a otros sujetos. Y bueno, como para... Sé que tengo poco tiempo, quería retomar algo que también traía Fer de esto de lo que decía Cristina de dejar un país incómodo para las dirigencias. Tenemos que recordar o pensar un poco también que Francisco deja una iglesia incómoda para quienes vengan, porque muchos católicos nos sentimos desamparados en esto de bueno, ¿quién vendrá? Pero también hay que pensar quiénes quedan. Francisco, en esto de trabajar por las periferias del mundo, le dio una subjetividad a muchos creyentes, a muchos católicos, a muchos pobres del mundo, que no había hecho otra referencia de esta envergadura. Y eso me parece que va a empezar a mover en las placas tectónicas de la fe y sobre todo de la política de las periferias. Porque cuando Francisco va a Lampedusa o va a Sudán o va a tantos países o viene a Perú, a Chile, a Brasil, le da una subjetividad y empieza a presionar. La iglesia también es eso, ¿no? Es un lugar donde vos llevas tu reclamo, llevas tu necesidad. Y en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, los refugiados del mundo que se sienten considerados por primera vez por una figura como la de Francisco, van a esperar algo de quien venga. Y van a esperar algo, por ejemplo, que Meloni en Italia no avance tanto en la política antimigratoria de estas fronteras marítimas. Es obra de Francisco también. Hay una rosca ahí que queda abierta y que los refugiados que lleguen no van a bancarse a cualquiera con quien dialogar y quien ponga el cuerpo por ellos. Me parece que justamente de eso se trata también la geopolítica, no tanto cuántos países visitó, también cómo empoderó esos sectores. Claro, y qué subjetividad política le dio a esos sectores de las periferias del mundo. Podemos dejar subido en un lugar el mapa interactivo que armamos y también los primeros países, los países que por primera vez tienen una referencia, podemos dejar en los comentarios. Lo dejamos en los comentarios. Así que, bueno, nada, eso es cómo fue realmente el Papa del fin del mundo y el fin de muchos mundos que tuvo en sus recorridos. Sí, sin nada de lo que hablamos, porque por ahí a veces parece que la gesta de Francisco fue sencilla, ¿no? Pero creo que nada de las decisiones que Francisco tomó
por más que él las haya disimulado, haya tratado de armonizar, todo le generó un costo, todo le generó Como si hubiese diferencias sido fácil. internas, claro. Digo, el famoso no fue magia también aplica a Francisco en el No, sentido y no de... normalizar que había alguien en el lugar de poder hablando de justicia social, Sí. hablando de los descartados. Sí, como- del lugar de las mujeres en la iglesia, de reconocer y no expulsar a los homosexuales, a los putos, a las trabas. O sea, me parece que todo eso, y me parece que, bueno, lamentablemente lo vamos a ver seguramente expresado en la rosca de las próximas semanas por su sucesión, por su sucesor, demuestra que tenía un costo y que él decidió pagarlo y poner su vida y su cuerpo en función de esas causas que creía justas y sobre todo en función de la iglesia que él creía que tenía que existir y la iglesia que tenía que ser. Fer, ¿algunas últimas palabras para ir cerrando? Así como mi preocupación es la iglesia incómoda que deja para quienes estamos adentro, no uno que por ahí vivió esa iglesia antes que la muestre universalmente Francisco, sino quienes vivimos ciertos procesos y que eso también tiene un costo. Tengo como esa ansia y esa esperanza viva porque por algo llegó una figura como Francisco. Muchos de sus hermanos cardenales sabían quién era Francisco y sus ideas, porque eso Francisco lo explica también Juan Grabois en el último encuentro de utopías que tiene, que estuvo el domingo, estuvo con Juan del Pino. Me parece que ahí hubo que no llegó Francisco ahí, no llegó Bergoglio ahí y fue Francisco mágicamente. Él venía de un proceso teniendo todas estas discusiones y si lo votaron sabiendo, y quizás también en la anterior cuando Benedicto había sido electo, Joseph Ratzinger, también él tuvo una posibilidad ahí, es porque hubo muchos adeptos a las ideas de Francisco. Y creo que eso, lejos de perderse, si no, ahora se transformó en esto, entonces no lo queremos más, creo que está viva esa llama, ese Espíritu Santo que va a guiar a los cardenales para que elijan a alguien que, si no lo supera, que esté a la altura de la historia de la iglesia que nos deja Francisco. Entonces me quedo con esa esperanza, así como también tengo esas dos miradas, la preocupación también. pero una gran esperanza de que la iglesia no en vano eligió a Francisco, se me pone la piel de gallina, y ha dejado este precedente y la vida plasmada en todo lo que, en los documentos, en las encíclicas, todo lo que ha dejado Francisco, y también ha calado muy hondo esa cercanía que tuvo con sus hermanos cardenales y con muchos sacerdotes, no a esos que los mandó a trabajar, sino a esos que se fueron acercando y que reivindicaron su sacerdocio a partir de la vida de Francisco. Ayer, y de la mano de esto que decía Fer, escuchaba a Francisco también contando que él había hecho en su papado lo que le había pedido el cónclave, lo cual me pareció novedoso, no lo había escuchado antes. Y bueno, y es esto que decís, ¿no? También hay un legado que él deja, que muchas veces acá lo hacemos medio caricatura de la rosca, de la parte más argentina de Francisco, de todos los cardenales que quedaron ahí. Pero bueno, nada, está bueno también para seguir pensando y seguir investigando alrededor de su figura. Un poco, y con esto ya ir cerrando, es algo que Anto y Iván tengan algo para decir. Yo tengo algo muy chiquito, obvio, Fer, que lo que obviamente mi catequista me sale y me tiene que salir en esta Perfecto. mesa, como que no. Es Francisco también, pedía mucho que recen por él. Francisco, siempre recen por mí. Yo creo que hay que rezar mucho por el alma, no porque estemos ayudando a que llegue, él está ahí, está gozando de esa nueva forma que toma también el espíritu. Que recemos también nosotros un ratito, los creyentes y no creyentes. Creo que no es rezar, es saberse una historia, sino es hablar con Dios como hablamos con nuestro amigo, con nuestro hermano cuando estamos hablando por teléfono. Hablemos y pidámosle que es un Padre amoroso que escucha, y creo que en este momento que lo tenemos a Francisco ahí de nuestro lado, muy latente y muy atento también. Yo, una de las cosas que les pedí, dije, quiero dejar de llorar porque no puedo hablar, no puedo transmitir todo eso, y no tengo que automáticamente, pero me invadió una paz y dije, bueno, ahora hay que salir a hablar y a contar todo esto porque yo me siento parte de ese legado. El haber llegado a la política, una mujer de mis condiciones, tiene mucho que ver con él. Y con todos los compañeros que se hicieron carne de ese mensaje, cada uno lo que le tocó.
pero sí recemos con fuerza que escucha. O pensemos lindo, como decía Sí, él. Sí. Tírenle buena onda. Tiren buena onda. Pero también a esto, al legado y a personas como vos que transmitís muchísimo y hiciste honor en el momento que te tocó y lo vas a seguir haciendo. Así que nada, gracias, Fer. Sí, Fer, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Un programa muy especial que hicimos quizás un poco desordenado, pero con mucho corazón. Siempre son desordenados. Siempre son igual, ¿no? desordenados, especialmente desordenado, pero con mucho corazón esta vez. Gracias, Fer, gracias de verdad. Por favor, ustedes. Sabemos que fue un esfuerzo y a la vez, bueno, creo que era importante tenerte a vos hoy. Así que muchas gracias y quiero tomar un poco de esto que decías para invitar. Siempre les pedimos que comenten, que den like y todas esas cosas que está bueno, las tenemos que hacer. Pero sobre todo, por lo menos mi pedido especial es que traten de, sin prejuicio, entrar a Francisco de alguna manera, leerlo, escucharlo, con alguna entrevista, con alguna de las encíclicas que dejó, con lo que quieran, pero Hay tratar muchos de... Franciscos. Hay un montón, y hay un montón escrito, hay un montón dicho, y además desde nuestro lenguaje, ¿no? El lenguaje del mate, el lenguaje del abrazo, el lenguaje del mimo. En alguno de estos días leí en las redes que era un viejo jodón, porque también tenía eso de que era un viejo descansero, alegre. Ese Jorge que vino en Francisco, que te podías cruzar en el subte A o en el subte E yendo a la 31, el vecino de Flores, el hincha de San Lorenzo. Nada, hay mucho de Francisco y tenemos que hacerle honor a ese legado. Y quienes no conozcan ese legado, traten de acercarse. Aunque sea un poquito, un ratito, seguramente se van a sorprender. Y el domingo, la verdad que de casualidad, pero no tan casualidad, porque bueno, algo del destino habrá. Se hizo un especial con Juan Graviz a la cabeza, de Utopías, que lo pueden encontrar en las redes de Juan y que fue con motivo de las Pascuas, pero que obviamente terminó siendo en esta semana del fallecimiento de Francisco, un repaso por las ideas de Francisco, así que puede ser una buena puerta de entrada escuchar a Juan Grabois hablando de quien fue además su máximo referente, que es nuestro querido Papa Francisco. Sin más por decir, creo que estamos con eso. Sí, tenemos el video, nos dicen que podemos escuchar. Eso, vamos pero a... nos despedimos ahora y cierre, claro. Nos vamos con el videíto que no pudimos ver al principio de nuestra compañera Natalia Saracho sobre Francisco. Muchas gracias por estar del otro lado. Adiós. Cómo quisiera una iglesia pobre para los pobres. El único momento que es lícito mirar a una persona de arriba abajo es para ayudar a levantarse. Se trata de devolverles a los pobres y a los pueblos lo que les pertenece. Si no hay buenas políticas racionales y equitativas que afiancen la justicia social para que todos tengan tierra, techo y trabajo, para que todos tengan un salario justo y los derechos sociales adecuados, si no hay esto, la lógica del descarte material y el descarte humano se va a extender dejando a su paso violencia y desolación. Hagan lío y organícenlo bien. Abrite y soñá. Soñá que el mundo con vos puede ser distinto. No pierdan el sentido del humor. ¿Cómo no van a poder cambiar esta sociedad y lo que ustedes se propongan? No le tengan miedo al futuro. Atrévanse a soñar a lo grande. Si ustedes construyen sobre bases sólidas, sobre las necesidades reales y la experiencia viva de sus hermanos, seguramente no se van a equivocar. La misión de ustedes es trascendente. Si el pueblo pobre no se resigna, el pueblo se organiza, persevera en la construcción comunitaria cotidiana y a la vez lucha contra las estructuras de injusticia social. Más tarde o más temprano, las cosas cambiarán para bien. Al pueblo argentino, salud.